Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el lugar del mundo en que nos estén escuchando, es un placer para nosotros estar aquí en este primer curso sobre la vida y obra de Juan Germán Rocio, llamado Juan Germán Rocio, maestro y padre de la libertad. Como siempre, desde el Centro Rocio les damos la bienvenida y esperamos que disfruten abiertamente el curso. Este año, 2021, es particularmente paradigmático. Nos conseguimos con que Juan Germán Rocio está cumpliendo 200 años de haber fallecido en la villa del Rosario de Cúcuta. Y por tanto, pues desde aquí, desde su centro de estudio, el Centro Rocio, tenemos una gran cantidad de actividades que realizar. Y por supuesto que este curso no es nada más que la primera. Igualmente, queridos amigos, quiero recordarles seguirnos, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, @centrorocio, para que se enteren constantemente de todas estas actividades que Dios mediante vamos a estar realizando este año. Muy bien, ahora sin más, vamos de una vez a comenzar con esta primera sesión del curso Juan Germán Rocio, maestro y padre de la libertad. Por tanto, comenzaremos inmediatamente a compartir pantalla. Bien. Ya estamos compartiendo pantalla y por tanto vamos a comenzar entonces esta primera sesión de Juan Germán Rocio, maestro y padre de la libertad, desde el Centro Rocio con su anfitrión César Pérez Guevara. Juan Germán Rocio es una de las figuras más interesantes, no solamente de Venezuela, sino que, por supuesto, de lo que viene a ser el siglo, finales del XVIII, inicios del siglo XIX latinoamericano. Este, estas ganas de libertad, este ímpetu por intentar lograr una república liberal con escrúpulos legales, era algo que, vamos, que ya existía en las cabezas mejor ordenadas en ese momento de Latinoamérica. Lo que venían a ser, por supuesto, estas provincias ultramarinas del Imperio Español que ya se encontraban en franca rebelión frente a la península ibérica, ¿no? Frente a la monarquía hispánica. Pero ¿cómo es, queridos amigos, que Juan Germán Rocio va a tener tanta relevancia? ¿Cómo es que de pronto vamos a conseguir que este personaje va a ser uno de los principales que va a llevar adelante cualquiera de estas conquistas en pro de la libertad, de la república y, por supuesto, de un mejor proyecto de vida en común en sociedad? A fin de poder entender a Rocio, siendo que a Rocio nos los han borrado prácticamente de la historia, vamos a comenzar a ver el contexto histórico de Juan Germán Rocio. ¿Qué tuvo que vivir Juan Germán Rocio a fin de poder entender un poco al hombre, a fin de poder acercarnos mucho más a esta figura tan obscura en términos históricos, pero que tiene tanto contenido y que ya verán ustedes, es bastante, pero bastante interesante, ¿no? De hecho, nuestro curso se llama Juan Germán Rocio, maestro y padre de la libertad. Y esta frase la dice en un poema hermoso Andrés Bello, ya en sus últimos años, en torno a la independencia. Este hombre que conoció a Bolívar, este hombre que conoció a Francisco de Miranda, este hombre que conoció a todos los grandes libertadores, consideraba que Juan Germán Rocio, de la naciente libertad, no solamente había sido el maestro, sino el padre. Entonces, vamos a ver un poco quién fue Juan Germán Rocio en esta primera sesión. Vamos a acercarnos un poco al personaje. Por tanto, la primera sesión se llama Contexto y vida de Juan Germán Rocio. Muy bien. Hay que recordar, queridos amigos, que Juan Germán Rocio nace precisamente en una provincia ultramarina del Imperio Español. A fin de no entrar con estas distinciones un poco complicadas, un poco mira, quizás no vienen tanto al caso en torno a lo que era el régimen de la provincia ultramarina del Imperio Español en comparación con lo que eran las colonias norteamericanas de Inglaterra, etc. Vamos a partir de que, en efecto, en estas tierras americanas existía una muy buena parte que se encontraba en carácter de provincia ultramarina del Imperio Español, ¿no? De este modo, precisamente Juan Germán Rocio nace en la provincia de Venezuela. Pero, ¿cómo era esta provincia de Venezuela, también llamada provincia de Caracas, para el momento en el cual nace Juan Germán Rocio?
estaba dividida en lo que conocemos como la sociedad de castas, una sociedad castoide. ¿A qué se refería esto? Por una parte estaban los blancos, pero no solamente eran cualquier blanco, o sea, no es que todos los blancos son iguales, para nada, ¿no? En un primer lugar, por supuesto que estaban estos que eran descendientes de los primeros conquistadores y que también habían realizado su vida aquí, es decir, esos hombres que no solamente habían venido, como dice la leyenda negra antiespañola, a doblegar a los naturales, a hacer maldades, no, para nada, esto no es de todo cierto, España ha formado un gran imperio aquí en ultramar. De ahí que, sinceramente, sería minimizar o incluso ignorar la historia, pretender que solamente vinieron hombres fascinerosos a hacer maldades y tropelías. No, realmente se armó toda una estructura burocrática imperial bastante interesante a través de un régimen político jurídico de particular relevancia en las provincias de ultramar del Imperio Español. Pero, junto con todo este sistema, estas personas que, como les comento, llegaron en un primer lugar, llegaron por supuesto en la aventura, en el afán de conquista y se quedaron aquí, pasaron a tener una primacía económica fundamentalmente. Y aun cuando, sobre todo ya en la época borbónica, a partir de don Felipe V de España, inicio del siglo XVIII, va a existir una franca desconfianza por parte de la península ibérica en torno a los nacidos en América, o también llamados indianos, para que ocuparan cargos públicos. También muchos de ellos van a ocupar cargos públicos en los cabildos, etcétera, ¿no? Entonces, estos blancos que tienen el poder económico, fundamentalmente son los dueños de las grandes haciendas, también los llaman los grandes cacaos, y que a la vez también podían ostentar de vez en cuando cargos políticos y además de eso también tenían acceso a las milicias de blancos que van a ser armadas con mucha posterioridad. Eran llamados los blancos criollos, ¿no? De hecho, se les llamaba mantuanos, entre otras cosas porque ellos consideraban que solamente sus mujeres podían llevar una suerte de mantilla o eh, alfombrita, ¿no? Para la iglesia, para que sus mujeres pudieran arrodillarse en las mismas, mientras que el resto de habitantes que no pertenecieran a esta élite, a estos optimates, tenían que sencillamente arrodillarse en el piso y ensuciarse, ¿no? Además de esto, entre las cosas que decían los mantuanos, estaba esto de que sus mujeres eran primas de la Virgen María. Bueno, imagínense ustedes más o menos cómo era el pensamiento de estos blancos criollos o mantuanos. Por tanto, tenían el poder económico, también el poder social y en ocasiones podían ostentar también el poder, mira, el poder político, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de cómo tuvieran sus relaciones con la península ibérica. Por otra parte, dentro de los propios blancos, también estaban los llamados blancos peninsulares. ¿Quiénes eran los blancos peninsulares? Los blancos peninsulares particularmente eran estos hombres que venían directamente de la península ibérica a tener algún cargo público importante con, por supuesto, connotaciones relevantes de imperio, ¿no? Es decir, podían venir para acá a ser gobernadores, ser oidores, ser capitanes generales, todo depende de lo que decidiera la corona hispánica. Ellos venían para acá. Muchas veces estos hombres, que en su mayoría eran hidalgos, al llegar a esta provincia de ultramar del Imperio Español, no tenían siquiera una riqueza comparable con el menor de los grandes cacaos que venía a ser uno de los mantuanos, ¿no? Es por esto que usualmente se casaban blancos peninsulares que venían, por supuesto, enviados por el rey con blancos mantuanos. Y aquí es cuando se conforma la férrea oligarquía criolla, ¿no? Ahora bien, a pesar de que eso estaba ocurriendo, siempre hubo una gran diferencia entre los blancos peninsulares y los blancos mantuanos, porque no todos los peninsulares se casaban con los mantuanos. De ahí que muchas veces el rey mandaba ciertas ordenanzas para que fueran cumplidas aquí en estos territorios. Los mantuanos consideraban que no eran las más adecuadas y por tanto existía una lucha entre el poder político de aquellos representantes del rey, que eran los blancos peninsulares, y los mantuanos, que como poder económico y social se intentaban resistir frente a algunas reales cédulas enviadas por el rey en torno a economía o sobre todo, perdón, en torno a lo que venían a ser las castas sociales para intentar relajar un poco estos conflictos castoides que llevaban a los mantuanos a disputar en contra del resto de castas. Pero ¿cuáles eran el resto de castas?
Ustedes también estarán pensando que los blancos no se acababan aquí. Ustedes habrán escuchado muchas veces a estas personas que llaman los canarios, ¿no? Y es que los canarios eran el grueso de una parte de los blancos que han venido a ser llamados los blancos de orilla, ¿no? Los blancos de orilla, en principio, eran blancos, venían de la península ibérica. Eh, Mira, no tenían cargos públicos, no eran hidalgos, tampoco tenían un poder económico o social en principio importante, y venían para acá a emprender la América, a llevar adelante la empresa de la América. Es por ello que los blancos de orilla eran muy mal vistos por parte tanto de peninsulares como de los blancos criollos. Por general eran bastante humillados, de hecho. Es así como, de hecho, observamos el caso del padre de Francisco de Miranda, don Sebastián de Miranda, que de hecho fue humillado en su momento y no se le permitió, aun cuando don Carlos III lo ordenó, llevar el bastón de las milicias de blancos, porque consideraban que era un hombre de poca monta, era un pobre blanco de orilla, y esta casta, como les he comentado, resultaba inferior para los otros que también eran blancos, pero que tenían abolengo, ¿no? Eran blancos de realengo. Si seguimos adelante un poco, en torno a esto que estaba ocurriendo en esta época tan interesante, ¿no? Ya sabemos muy bien quiénes eran los blancos, ¿no? Fundamentalmente eran aquellos que tenían plenos derechos políticos, tenían cualquier clase de capacidad para llevar adelante grandes empleos, pero ellos evidentemente no estaban solos aquí. Y es que contrario a lo establecido en la leyenda negra antiespañola y sobre todo en torno a estas grandes propagandas que siempre hacen, ¿no? De que los españoles eran la quinta esencia de la maldad, y llegaron para acá, mataron a todos los indígenas, luego trajeron a los negros como esclavos. Esto es mentira. Eh, Más bien el imperio español, aun cuando también practicó la esclavitud, por supuesto, y también practicó la esclavitud a los indígenas en una etapa muy, muy particular, sobre todo recuerdo ahora mismo aquí en la provincia de Venezuela el caso de los Belser en época de Carlos V, bueno, Carlos V del Imperio Sacro Romano Germánico, Carlos I de España. Recuerdo que él les permite en lo que viene a ser la capitulación que firma con ellos, que puedan esclavizar a los indios bravos, los indios que no se quieran someter. Porque fundamentalmente ya desde la época de los últimos Trastámara, esto es Fernando II de Aragón y por supuesto Isabel I, la católica, de Castilla, ¿no? Se tenía el hecho de que los indígenas eran seres humanos y por tanto no podían ser esclavizados. Entonces, más bien lo que se intenta es llevar adelante una labor de pacificación de los indígenas para nombrarlos siervos reales con alguna clase de garantías, por supuesto, con alguna clase de privilegios por parte de la corona española. Y en efecto pasan a ser así. Aquellos indios que no se resisten a la conquista, porque había muchísimos indios que, por supuesto, eran muy bravos, ¿no? Los motilones bravos, los girajara, los caribes, había cualquier cantidad de tribus indígenas bastante complicados de trato. Tampoco es verdad esto de que los indígenas conformaban una unidad. También se pretendió decir que aquí había una nación indígena. Eso es mentira. Había una gran cantidad de tribus indígenas atomizadas que usualmente entraban en guerra entre sí. De hecho, llevaban adelante prácticas horribles como el aniquilamiento de aquellas tribus enemigas e incluso la antropofagia. También comían gente. Muchos de ellos eran caníbales, ¿no? Entonces, por supuesto, que cuando llega para acá la corona española, a través de sus conquistadores, pues es tal cual lo que ustedes están pensando. Ellos logran llevar adelante la empresa de conquista porque precisamente indígenas, o sobre todo muchos más pacíficos, vamos a hablar por lo menos de los guayqueríes, llegan a grandes alianzas con el imperio español que no los va a esclavizar, los va a nombrar siervos privilegiados de la corona española para luchar en contra del enemigo en común, que por lo menos eran las tribus belicosas. Caso nuevamente, como les comento, los caribes. Esto es lo que ocurrió, ¿no? Ahora bien, ¿que hubo abusos? Por supuesto que hubo abusos. Claro que hubo abusos en toda situación histórica de la humanidad en la cual un contingente importante de hombres va de un lado a otro, hay abusos. Que los españoles se consideraban, por supuesto, como una casta, una élite superior a los indígenas. Por supuesto que esto ocurrió. Lo que no ocurrió es la mentira esta que se dice de que existió un gran genocidio. ¿Cuál genocidio? ¡Ja! Usted vaya a América Latina, señor, y usted verá
que los indígenas no fueron aniquilados en su mayoría, sino que más bien como el barón Alexander von Humboldt va a relatar en sus viajes a la provincia de Venezuela, ya a finales del siglo XVIII, más bien el número de indígenas se había maximizado en torno a aquellos con los cuales se habían conseguido los españoles al momento de la conquista. Es una clase de datos que, por supuesto, a más de uno asombra, ¿no? Al respecto, por supuesto, pueden citar o pueden revisar lo escrito por el barón Alexander von Humboldt, o también pueden revisar ese maravilloso libro que explica todo de una manera muy diáfana, que es la conquista de Venezuela, o el régimen español en Venezuela. Este es el nombre exacto de don Caracciolo Parra Pérez. Ustedes allí van a ver datos, van a ver cifras, van a ver más o menos cómo fue la conquista, y se les va a quitar toda esta idea de que los españoles eran la quinta esencia de la maldad y pobrecitos los indígenas. Vamos, partimos, como siempre, al narrar esta clase de hechos, de esa famosa reflexión realizada por el barón de Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, ¿no? Que el hombre está íntimamente ligado a abusar del poder, y es que es así. O sea, los indígenas abusaban del poder en frente de sus semejantes, y los españoles también, cuando llegaron y tuvieron una posición de primacía, abusaron de sus semejantes. Bien, lo que no quiere decir de ninguna manera que ellos por esto realizaran el genocidio o esclavizaran a los indígenas, que es parte de la leyenda negra antiespañola, que no es verdad y no es histórica, y por tanto así hay que relatarlo, ¿no? ¿Y por qué les explico yo eso a ustedes en cuanto al contexto de Juan Germán Rossio? Porque ustedes van a ver que es sumamente relevante. Más bien lo que ocurría es que entonces los indígenas tenían un régimen jurídico totalmente diferente al de los españoles. En este régimen jurídico que tenían los indígenas, observaremos cómo ellos estaban en misiones, corregimientos, tenían sus tierras, tenían también una especie de cabildo. Bueno, de algún modo, los indígenas eran tributarios, por supuesto, de la monarquía hispánica, pero muchas veces estaban en mejor condiciones que incluso los blancos de orilla, ¿no? Esto es una cosa bastante interesante, porque mientras un campesino venía para acá, no sé, de las Islas Canarias, y si no conseguía la manera de ganarse la labor, se moría de hambre, pues estos indígenas que estaban aquí como siervos privilegiados ya tenían las tierras apartadas, tenían su conuco. En general, pues hay diferentes condiciones de vida. Como les digo, esto es rarísimo, ¿no? Que alguien se los explique, pero esta es la verdadera historia del momento, y por lo tanto tienen que tener ustedes el contexto histórico. Así, lo normal era, como siempre ha ocurrido, que comenzara un proceso férreo de mestizaje. Es decir, que el español comenzara a entablar relaciones amorosas con los indígenas. Era perfectamente normal. Y precisamente ya don Fernando II de Aragón, de la Casa Trastámara, había establecido a través de documento jurídico que se permitía el matrimonio entre españoles e indígenas, e incluso se auspiciaba para que pudiera en efecto realizarse una buena labor aquí, como ellos llamaban, civilizadora. Vamos a quedarnos con que ellos lo llamaban así, ¿no? Entonces, los hijos de español con indígena pasaron a llamarse mestizos, ¿eh? Con el paso del tiempo, queridos amigos, nos vamos a conseguir con algo más complicado, ¿no? Sobre todo las otras grandes superpotencias europeas, caso de los ingleses, caso de los franceses, pero los portugueses tenían un buen mercado y una gran cantidad de líneas comerciales en África, ¿no? Y al tener ellos esta posibilidad en el continente africano, ellos sencillamente iban al mercado africano, en el cual también les digo de una vez, no es que llegaban estos hombres con sus arcabuces, que muchas veces yo creo que la gente confunde los arcabuces con las AK-47, ¿no? Que hoy en día, pues mira, no era tan efectivo, ¿eh? No es como que de pronto pudiera llegar a esta gente de la península ibérica a realizar la conquista porque les daba la gana. Esto no era así, esto no era tan sencillo. Y por supuesto que esclavizar tampoco era tan fácil. Es más bien lo que ocurría, esto lo menciona Pedro Manuel Arcaya, el historiador venezolano de inicios del siglo XX, y en general es algo que se sabe, ¿no? Pero que nuevamente ataca la leyenda negra antiespañola. Los africanos también tenían una gran cantidad de tribus en ese vasto continente que es África, ¿no? Había tribus africanas que también lograban entrar en campañas bélicas en contra de otras, les esclavizaban, y ellos entraban, más bien era en comercio o en campaña,
en estos grandes mercados africanos, estos mercados, mercados de esclavos, con portugueses, con ingleses, para venderles negros a cambio de mercancías. Eso suena horrible, pero pasaba. No crean ustedes que un puñado, en este momento estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, que un puñado de europeos podía llegar a África y bueno, mira, a partir de ahora todos ustedes van a ser mis esclavos y les ganaban. No era así de fácil. En un primer momento lo que ocurre, como les señalo, mucho antes del establecimiento de las terribles colonias británicas y portuguesas bien consolidadas en África, lo que ocurría más bien era que en el mercado de esclavos de África, de tribus sojuzgadas por otras tribus africanas, se realizaba la venta de negros a estas superpotencias europeas, ¿no? España transitoriamente va a entrar el juego de tener esclavos negros. Nunca existió una normativa española que permitiera la esclavitud de negros. Pero esto va a sonar espantoso, por supuesto que va a sonar espantoso, pero la historia de la humanidad está llena de cosas así de horribles. Los españoles ya, luego de que observaran que el metalismo como variante del mercantilismo que estaban aplicando para intentar mantener la primacía sobre Europa. Recordemos que nada más y nada menos de Carlos I de España también compró los derechos a los electores de Sajonia para ser el quinto del Imperio Sacro Romano Germánico. Y en general, pues tenían dominio sobre todo Flandes, los Países Bajos, etcétera. O sea, era bastante grande, ¿no? La monarquía hispánica. Ellos no querían quedarse atrás y por tanto comenzaron a consentir la llegada de esclavos a las provincias de ultramar. Vamos, esto no quiere decir de ninguna manera que al consentir la llegada de esclavos a las provincias de ultramar, ya se pretendiera establecer que solamente esto iba a fundamentarse en un régimen esclavista. Pero, claro, el sistema del momento traía que los negros eran prácticamente fundamentales para llevar adelante las prácticas de las haciendas de los grandes cacaos, ¿no? De ahí que comenzó entonces a ingresar la esclavitud en América, sobre todo gracias a lo que venían a ser comerciantes portugueses. Eso sobre todo así comenzó en la América hispana a ingresar negros como esclavos en el mercado americano. Y bueno, los negros en principio no tenían derechos porque eran reputados como esclavos. Ahora bien, no se les trataba tan terriblemente como en territorio de colonia británica o francesa. De hecho, muchos de ellos se escapaban a territorios hispánicos, donde yo, por lo menos que soy investigador de historia legal, he conseguido cualquier cantidad de casos en el Archivo General de la Nación, en el que, de hecho, los tribunales de la Real Audiencia de Caracas, por supuesto, ya durante el inicio del siglo XIX, fallaban en contra de el señor de la Hacienda, diciendo que usted no puede darle tantos latigazos al negro, cosas como esta, ¿no? Entonces, vamos, los negros también tenían la posibilidad de que se les diera la manumisión y por tanto fueran negros libertos, es decir, ya no fueran esclavos, ya no fueran cosas. Igualmente, los negros van a ingresar muy fuerte dentro de la vida americana, en este caso, de la vida de la provincia de Venezuela, que es el aspecto que nos circunscribe. Y allí ellos van a comenzar entonces a tener también relaciones amorosas con los blancos, de las cuales de blanco y negro teníamos a los mulatos, ¿no? Por supuesto, también tenía relaciones amorosas con los indígenas y de negro e indígena salía lo que llamaban los zambos. De hecho, existían muchos clichés en la época en torno a lo que venían a ser los zambos, ¿no? Se decía que los zambos no podían ser buenos, que eran un cliché, porque venían de estas dos castas subyugadas por la casta hispánica. Pero ustedes se imaginarán que la cosa no fue tan sencilla, sino que más bien con el paso del tiempo, con el paso de las décadas, con el paso de los siglos, comenzaron a unirse unos con otros y más bien el grueso de la población era venía a formar parte de aquellos descendientes de mestizos, con mulatos, con negros, con blancos, y tenían un determinado, incluso se puede señalar un determinado color de piel un poco más que moreno, ¿no? Y eran los llamados pardos. Se consideraba que los pardos tenían
dentro de sí, por su propio fenotipo, algunos rasgos que determinaban que tenían sangre negra o sangre indígena, ¿no? Tenían, eso sí, los pardos en principio plenos derechos, pero no eran observados socialmente de buen modo. Hay que recordar que entonces los mantuanos mantenían la primacía sobre lo que venía a ser este contingente social en la provincia de Venezuela, también llamada provincia de Caracas, e intentaban sojuzgar al resto de castas sociales, aun cuando ellos eran muchos menos. Mientras entonces los mantuanos se enfrentaban constantemente en contra de las autoridades enviadas por el rey, podríamos considerarlos los blancos peninsulares, porque sobre todo en la época del reformismo borbónico, vamos a observar cómo se emiten reales cédulas, como la Real Cédula de Gracias al Sacar, reales cédulas en torno a lo que venía a ser el trato de los esclavos y cómo se les debía tratar, que no se podía abusar de ellos, entre otras cosas. Y por supuesto, los mantuanos no estaban para nada de acuerdo con esto, más bien consideraban que era una barbaridad que ellos podían abusar de las otras castas sociales como bien les pareciera y que sobre sus negros nadie podía decirles cómo tratarlos. Los mantuanos eran un poquito de ellos. Este, queridos amigos, entonces es el panorama de lo que venía a ser en la provincia de Caracas, provincia de Venezuela. En su momento estuvo unida al virreinato de la Nueva Granada, que de hecho fue establecido así por los Borbones en la etapa del reformismo borbónico, ¿no? El virreinato de la Nueva Granada. Pero va a ser don Carlos III de Borbón quien en el año 1776 establezca la Real Intendencia de Venezuela. Al año siguiente va a crear ahora comunidad político-territorial y no como simple cargo militar, lo que venía a ser la Capitanía General de Venezuela, estableciendo fundamentalmente las bases de lo que hoy en día conocemos como Venezuela. Luego tendremos ya en la década de los 80 del siglo XVIII el establecimiento aquí de la Real Audiencia de Caracas, año 86 más o menos, y tendremos casi a finales del 18 el establecimiento del Real Consulado de Caracas, que va a ser precisamente la operación en todo lo que tenía que ver con las ramas comerciales. En todo este contexto que les estoy contando es donde nace nuestro estudiado Juan Germán Rocio. Yo he conseguido cualquier clase de errores en torno a de dónde salió Rocio y ustedes se quedarían locos. Yo incluso he leído que Juan Germán Rocio era mantuano, ¿no? Lo cual por supuesto que es un error gravísimo. Juan Germán Rocio tendría de mantuano lo que yo tengo de húngaro. No tengo absolutamente nada de húngaro. Juan Germán Rocio era hijo de un inmigrante milanés de lo que en ese entonces era el Ducado de Milán. Ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿por qué un italiano si esto era España? Poca gente sabe que Italia no fue una unidad, sino hasta hace bastante poco, ya después de la época de Garibaldi, con lo que se llama el Risorgimento italiano, ¿no? Italia más bien, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente y entrar en la Edad Medieval, va a tener una cantidad de entidades políticos territoriales diferentes entre sí. La República de Florencia, la República de Firenze y buena parte de la península itálica va a pasar a formar parte de otras grandes superpotencias monárquicas, como es el caso de España. Por tanto, no nos puede extrañar que el Ducado de Milán tuviera de alguna manera una relación de supeditación a la corona hispánica y por tanto uno de los súbditos que había ido a luchar a favor de España, se presume que era el llamado en estas tierras José Cristóbal Rocio, padre de Juan Germán Rocio, viniera a estas tierras, ¿no? Sí. José Cristóbal Rocio, Juan Cristóbal Rocio, a veces varía un poco el nombre del padre de Rocio, vino a estas tierras durante el siglo XVIII. Es aquí donde Juan Cristóbal Rocio Porre conoce a, mira, pues una dama que le parecía bastante interesante, ¿no? Ella era hija de mestizos, precisamente, y se llamaba Paula María Nieves Martínez. Esta dama, como les he dicho, el mestizaje era algo perfectamente normal, le pareció a Juan Cristóbal Rocio la mejor para casarse, y es así como él se casa con esta dama.
De este matrimonio van a nacer 6 hijos y el matrimonio va a establecerse precisamente en San Francisco de Tiznados. Por tanto, si nos ponemos aquí nosotros a sacar cuentas, eh, ya nos damos precisamente con la realidad. Juan Germán Rocio, al ser hijo de lo que podría considerarse un blanco de orilla y una dama mestiza, cuarterona, como era señalada en la época, vendría a ser sencillamente un mestizo. Juan Germán Rocio, primero, no formaba parte de ninguna élite económica, tampoco era esclavo, pero era un mestizo, con todo lo que aquello conllevaba. Y vamos a ver, vaya que vamos a ver todo lo que conllevaba ser mestizo en esta época. Si observemos un poco lo que viene a ser la genealogía de Juan Germán Rocio. Como les digo, su padre viene directamente de Milán, ¿no? Su padre es Juan Cristóbal Rocio Porre. Tal cual como Rocio lo va a resaltar en uno de los tantos juicios que va a llevar, su padre, de hecho, venía directamente del ducado de Milán y era gente de buena familia. De hecho, uno es un poco de un análisis, un estudio del apellido Rocio y se da cuenta que el apellido Rocio viene de una casa bastarda de los Rossi allá en Italia, pero que tuvieron hombres importantísimos allá como sacerdotes, algunos políticos de municipalidad que no tenían absolutamente nada de despreciable, ¿no? Mientras que, como les he señalado, queridos amigos, su madre, Paula María Nieves, ella era natural de más bien lo que hoy en día conocemos como el estado Aragua. Por parte de Juan Germán Rocio, sus abuelos, de Juan Cristóbal Rocio, perdón, los abuelos paternos de Juan Germán Rocio son Paulo Jerónimo Rocio y Eulogia Porre, ¿no? Ellos eran residentes de Mazzoni, allá cerca del Ducado de Milán. Mientras que por parte de madre, sus abuelos eran Juan Pablo Nieves y Francisca Prudencia Martínez, que eran residentes fundamentalmente lo que hoy en día conocemos como la Victoria, Estado de Aragua, pero que tenían familia en Tiznados. Tiznados. ¿Dónde está esto? Porque vaya que poca gente sabe y conoce lo que viene a ser Tiznados. Tiznados está en lo que hoy en día es el estado Guárico. Dense cuenta ustedes que Juan Cristóbal Rocio no es un hombre de abolengo, no es un hombre de grandes dineros, porque de hecho se establece es en Tiznados, compra unas tierritas en Tiznados, no nada cercanas a la ciudad de Caracas o de hecho en las grandes haciendas de cacao circundantes a Caracas, que es lo que hacía la gente de dinero, no, les iba de hecho bastante lejos, pero no le va precisamente mal, ¿no? Ellos, o sea, me refiero a ellos, a él y a su esposo, van a residir en Tiznados, en la calle de la Presentación. Era apenas una de las dos calles que tenía este minúsculo pueblo que está ubicado en el piedemonte de la serranía del interior del Guárico Central, al suroeste de lo que denominamos San Juan de los Morros, ¿no? Es así como Juan Cristóbal Rocio, José Cristóbal Rocio, el padre de Juan Germán Rocio, aunque a veces se consigue escrito de una manera u otra, fue propietario del hato La Guamita, a unos 5 kilómetros al norte del pueblo, donde criaba ganado y sembraba, ¿no? Aprovechando, por supuesto, que la corriente del río Tiznados. Olman Botelo, este genealogista interesantísimo que ha trabajado muchísimo el caso de Rocio, consiguió documentos en los cuales se constaba que ya para el año 1768, es decir, el año en el cual Juan Germán Rocio ya tenía 5 años, él tenía, el papá de Rocio tenía 6 esclavos trabajando para él en el servicio de la casa y en el acto. Por tanto, sabemos más o menos cómo era la vida, ¿no? ¿Qué observamos aquí nosotros? Ese habrá sido una puesta de sol muy similar a las que habrá vivido Rocio cuando era niño y se criaba aquí precisamente en Tiznados, ¿no? Habrá observado este cielo impresionante. San Francisco de Tiznados, que es donde realmente se cría Rocio, como les he explicado, es un pueblo hoy en día fundamentalmente fantasma, ¿no?
porque aun cuando allí nació uno de los grandes próceres de la independencia iberoamericana, como lo vamos a observar, que es Juan Germán Rocio, con el paso del tiempo, en los años 70 del siglo XX, se quiso construir allí una represa y, bueno, el pueblo fundamentalmente quedó siendo un pueblo fantasma, se destruyó buena parte del mismo, y aquí vemos algunas de las ruinas. Esta es una de las ruinas de las tantas iglesias. Entonces fue habitado a su plenitud un pueblo bastante cercano llamado San José de Tiznados. Aquí observamos cómo se ve hoy en día una iglesia en San José de Tiznados. Pero contrario a lo que se coloca en algunas partes, que Juan Germán Rocio nació en San José de Tiznados, no, él nació en San Francisco, que es el pueblo que fundamentalmente fue derruido para el establecimiento de la presa, más o menos, a inicios de la octava década del siglo XX. Y San José de Tiznados es el pueblo entonces que está habitado hoy en día. Pero Juan Germán Rocio iba para esto, es decir, Rocio iba para ser empresario, para ser hacendado. Esto es lo que iba a hacer Rocio con su vida. Rocio nada más se iba a quedar siendo un hacendado como su padre, y allí se acabaría todo, porque mire, era un mestizo, ¿no? No parecía estar llamado para las mayores proporciones de la vida de la provincia de ultramar de Caracas, ¿no? No parecía. De hecho, Juan Germán Rocio tiene 5 hermanos, como les he comentado, es lo que estamos aquí hablando, acerca de lo que vienen a ser los orígenes de Rocio. Es muy interesante observar que él es el mayor de los 5. Luego a él le sigue José Miguel Rocio, que murió siendo apenas un niñito. Era muy normal la mortandad infantil en esta época. Él muere en el año 1769. Luego le sigue Juan Crisóstomo Rocio, que también va a ser un patriota. Él va, de hecho, a morir fusilado en Angostura en el 2013. Va a tener amplia descendencia. Luego tenemos a José Félix Rocio, que también se va a ir al estudio, pero sobre todo va a ser sacerdote, y va a ser ordenado sacerdote en el año 1800. Luego le van a quitar su parroquia porque él consideraba que el rey de España era su enemigo, y al final va a volver a estas tierras ya en la época de la independencia, de que su hermano ya había fallecido. También va a tener a Félix Matías Rocio. Poco se sabe de él, se sabe que se avecindó en Barinas. Y luego tenemos a Paula María Rocio Nieves. También era de hecho la menor de todos ellos, y también nació en San Francisco de Tiznados, pero poca noticia se tiene, ¿no? Entonces, queridos amigos, ¿qué pensaríamos nosotros? Juan Germán Rocio iba para hacendados, iba a quedar siendo solamente un hacendado en la provincia de ultramar, siendo que era lo más sencillo para alguien de su casta. Es más, en torno a la descripción de él, no pensarán ustedes que se parecía mucho al papá. Juan Germán Rocio es descrito ya en años de la lucha republicana como un hombre alto de cuerpo, es decir, era bastante alto, robusto, moreno, es decir, la tez no era precisamente clara, de aspecto adusto, de una manera de mirar muy dura, sañudo, como de 40, y sobre todo barbilampiño, ¿no? O sea, no se dejaba nunca en la barba Juan Germán Rocio. Entonces, tampoco tenía pinta de mantuano. Pero, ¿qué va a ocurrir? Resulta que este muchachito que se cría aquí en Tiznados, no le iba para nada bien con lo que venían a ser las faenas diarias de la labor, ¿no? Más bien no se sentía absolutamente cómodo con la labor de hacendado. Y esto va a hacer que en la época ya existía una de estas damas que se encargan de hacer lo que viene a ser una labor altruista, ¿no? Es decir, apadrinar muchachitos. Y es así como doña María de la Luz Pacheco, la hija del conde de San Javier, tiene noticia de este muchachito interesantísimo que es mestizo, pero que es muy inteligente, que practica italiano y latín con el cura del pueblo, y decide apadrinarlo, siendo que era una mujer de mucho dinero, y traerlo a la ciudad de Caracas. Oh, que esto es interesante. Tiznados está en lo que hoy en día es el estado Guárico, pero en esta época la provincia de Caracas o Venezuela tenía lo que hoy en día vienen a ser 8 entidades políticos territoriales de las que hoy en día conocemos como Venezuela, y Guárico era una de ellas.
Entonces, aun cuando Guárico estaba en la provincia de Caracas, no era parte así de la ciudad de Caracas. La ciudad de Caracas, por su parte, era realmente pequeña, no es lo que hoy en día los caraqueños llamamos la Caracas Vieja. Y para allá era donde Rocio iba a ir luego de venir de este pueblo de Tiznados tan lejano. De hecho, Rocio, en uno de los escritos de uno de los juicios que vamos a comentar posteriormente, él narra cómo se va directamente de Tiznados a la ciudad de Caracas, y es bastante interesante imaginar a este muchacho, ¿no? A este Rocio joven partiendo de allí sin saber siquiera si va a volver a ver a su padre y a su madre alguna vez en la vida, porque vaya que era lejano. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, sobre todo en la universidad, ¿no? Es como en esta época que ustedes se van a Madrid y ustedes tienen a su papá y le hacen una llamada en Zoom, bueno, mire, que hablan con su papá. En esa época no había mensaje de texto, no había Twitter, no había Facebook, ni siquiera había una imprenta, ¿eh? Entonces, por tanto, era bastante complicada la comunicación. Pero Rocio viene para acá. El muchachito viene para acá y como siempre digo yo, si usted gana el premio estudiando el bachillerato, lo que vendría a ser hoy en día el bachillerato, de mejor estudiante un año, usted puede ser considerado, mira, muy inteligente. Si usted lo gana 2 años seguidos también, pero cuando usted gana el premio al mérito todos los años, vaya que hay que ponerle el ojo encima. Y ese es el caso de Rocio, ya en la época del bachillerato, lo que viene a ser el bachiller en cánones de la Universidad de Caracas, Juan Germán Rocio, constantemente demuestra esta genialidad, gana muchos premios al mérito y se recibe así en el año 1792. De este modo, Rocio seguía estudiando en la Universidad de Caracas y es así como saca el doctorado en cánones en el año 1794. Para poder ejercer como abogado en la época, solamente hacía falta ser bachiller en cánones o bachiller en derecho civil. O sea, el cánones era algo así como derecho eclesiástico. Entonces, Rocio, que ya había ejercido como bachiller, hoy tenía el título de bachiller en cánones, también el título de doctor, y hace su pasantía en el bufete, que también era muy importante en ese momento, realizar pasantía al menos de un año en un bufete reputado para poder ejercer el cargo de abogado. Rocio hace esta pasantía y tenemos, por lo menos de lo que hemos descubierto, porque como les digo, Rocio es un personaje aún en descubrimiento, que en el año 1796 ya Juan Germán Rocio se encontraba realizando labor de abogado. Aquí observamos lo que viene a ser la ciudad de Caracas, o más o menos un bosquejo de lo que habrá visto Rocio cuando se acercaba y veía esos edificios aquí en la ciudad de Caracas, dejando ese pueblito de 2 calles del cual él era original, ¿no? Es muy interesante que Juan Germán Rocio, siendo apenas un mestizo, muestra tanta inteligencia, muestra tanta validez como individuo fundamental de las letras de esta comarca, que gana el concurso para poder ser profesor de la Universidad de Caracas. Y ya en el año 1798, Juan Germán Rocio es profesor tanto de la cátedra de instituto como de ciertas cátedras vamos que algunas cátedras de derecho civil, etcétera, en la Universidad de Caracas. No es el mismo pensum, por supuesto, de hecho muchas partes de la cátedra de instituto hoy en día son derecho civil, pero Rocio entonces comienza a realizar la labor él solo de por lo menos 4 o 5 profesores, tal cual como lo relata Héctor Parra Márquez en su libro La historia del Colegio de Abogados de Caracas. Entonces ya por el año 98, este mestizo que era visto ya con tan malos ojos por parte de la élite mantuana, que no le daba la gana que un mestizo pudiera también desempeñar cargos de abogado, cargos de profesores, era el maestro de todos los que iban a estudiar cánones o derecho civil en la Universidad de Caracas, ¿no? Entonces, este Juan Germán Rocio, a partir del año 96, cuando comienza a ejercer, tiene una mentalidad muy interesante, ¿no? Recuerden que es mestizo. Esto no se puede olvidar y no voy a entrar yo aquí en profundidades en torno a los juicios, que lo vamos a hablar en la sesión que viene. Solamente les voy a decir que Rocio comienza a buscar clientes, ¿no? Imaginarán ustedes que en una sociedad de adscripción, una sociedad castoide como la que les he narrado al inicio en el contexto para que entiendan
que vivió Juan Germán Rocio, los mantuanos no iban a estar nada contentos contratándole. Al contrario, los mantuanos más bien pretenden que Juan Germán Rocio, mira, si consigue trabajo, que se lo den entonces los peninsulares. Y de hecho, son los peninsulares, sobre todo luego va a ser el capitán general Manuel Guevara de Vasconcelos, los que van a confiar en Rocio, siendo que era brillante y además era profesor de la Universidad de Caracas, para darle cualquier cantidad de cargos públicos. Así Rocio, junto con profesor, va a ejercer también labor de juez de tribunales seculares. Va Juan Germán Rocio a ingresar en la Real Academia de Derecho Español y Público y en general va a ser agente de la Capitanía General de Venezuela. Pero a pesar de esto, como les he comentado, y esto es una cuestión que uno tiene que leer los juicios, como me ha tocado a mí, para uno darse cuenta de cuál era la verdad. Los mantuanos en la élite económica y social y muchas veces política intentaban mantener al resto de castas sojuzgadas y de ninguna manera permitirles el acceso a mejores destinos y abusaban, ¿no? Fácticamente de ellas. Entonces, el Rocio ahora como abogado les defendía. Y es así como en el año 1797, Rocio se va a conseguir con uno de los grandes casos que vamos a narrar con particular abundancia en la sesión que viene. Rocio se consigue con que una dama llamada Isabel María Páez, por lo visto era muy bonita, era reputada como parda, de hecho no se sabía quién era su papá. Ella junto a su hermana eran de las muchachas más bonitas de lo que era Puerto Cabello y sobre todo de Valencia. Es así como cuando viene un individuo de buena familia directamente de España llamado don Juan José de Ochoa para ejercer el cargo de notario en Valencia, apenas la ve, se prenda de ella y se casa con ella. Pero aun cuando Juan José de Ochoa, que viene de buena familia y es el notario, estaba casado con Isabel María Páez de Ochoa, los mantuanos de la ciudad no le permitían utilizar a Isabel María Páez de Ochoa una mantilla para arrodillarse al momento necesario en la misa, ¿no? Entonces Isabel María Páez de Ochoa constantemente tenía que ir a ensuciar sus vestidos en la misa y nadie le decía, nadie le da la posibilidad de hacer otra cosa. Un buen día se obstinó y se llevó su mantilla y se ha formado el zaperoco, queridos amigos. Quisieron detenerla, quisieron meterla presa, ojo, no había ninguna ley, esto solamente era una costumbre, unos presumibles derechos, derechos no, unas prerrogativas sociales que los mantuanos pretendían tener en frente a los otros, ¿no? Y es así como ella, mira, se lleva su mantilla, los mantuanos se ponen bravísimos, parece que hasta se detiene la misa, ella se va muy brava a su casa y más bien la espera una demanda del síndico procurador del Ayuntamiento de Valencia, demandándola obviamente el nombre del Ayuntamiento de Valencia por limpieza de sangre. En el caso de demostrar que ella no tenía una sangre pura, es decir, que ella no era blanca, todo el mundo la reputaba como parda, pretendían darle cualquier clase de consecuencias jurídicas, entre las cuales incluso estaba la de llevarla a presidio. O que era, por supuesto, un abuso, ¿no? Pero es que el Cabildo de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, estaba lleno de puros mantuanos y ellos querían mantener, como les he dicho, el status quo. Esto va a ocasionar que ella necesite un abogado. Nadie quiere representarla porque la mayoría de los abogados eran mantuanos y no se iban a pelear entre ellos. Y Juan Germán Rocio va a luchar en nombre de Isabel María Páez de Ochoa, va a tomar el caso. De hecho, se encontraba en Puerto Cabello realizando el caso de... estaba llevando adelante una misión que le había dado al capitán general, ¿no? Y bueno, Juan Germán Rocio sencillamente comienza a defenderla. Solamente voy a leerles algo aquí de que él dice en este juicio que llama muchísimo la atención. Él dice: infeliz estado aquel en que la vanidad, la locura y entusiasmo usurpan el premio debido por el derecho natural y divino al mérito y a la virtud. Desgraciado pueblo aquel en que la nobleza hereditaria, que es la de tercera e ínfima clase, se prefiere la de segunda, que es la civil, y lo que es más a la natural, que es la primera clase. La más excelente de todas, la real y verdadera, la celebrada,
en divinas y humanas letras y la estimada llamada de Dios y de los buenos. Esta es la hidalguía y nobleza de bondad. El que la tiene es y se debe llamar con propiedad de hidalgo y noble, porque está adornado de la más preciosa cualidad y a la verdad, solo esta debía y debe gozar de todas las distinciones y caracteres inventados por las políticas de las naciones. La experiencia nos demuestra los malos sucesos de aquellos en donde cierta casta de hombres por unos accidentes exteriores se haya privada de los honores concedidos a los demás. Así se explica quien por fuerza de un derecho humano y positivo se mira a pesar de sus nobles inclinaciones inhabilitado para obtener los empleos honoríficos en la patria en que nació. Entonces, claro, es tal cual lo que ustedes están observando, queridos amigos. Juan Germán Rossio estaba diciendo que todos tenían que tener exactamente los mismos derechos. Más bien era algo espantoso lo que ocurría en los estados o en los lugares en los cuales a algún individuo se le pretendía quitar su derecho por el mero hecho de tener una casta distinta. ¿No? Claro, esto es un problemón. O sea, que Rossio haga estas afirmaciones siendo un abogado mestizo es un problemón, ¿no? Y por tanto, nos conseguimos con que a nadie, a ninguno de los abogados le había agradado lo que Rossio había dicho. De hecho, era un valiente en esta época en la cual la diferencia era lo general, era la regla, la norma, y la igualdad era algo menos, jamás pensable. Es decir, la igualdad no era en lo absoluto deseable, ¿no? Entonces, Rossio lleva adelante este caso en el 97, se acababa de abrir el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y ahora no solamente hacía falta para poder ejercer como abogado, estar inscrito en la Real Audiencia de Caracas, en la cual estaba inscrito Rossio, ni tampoco ser individuo de gremio como Rossio, que era miembro de la Real Academia de Derecho Español y Público, ni tampoco ser profesor de la Universidad de Caracas. Hacía falta estar inscrito ahora ante el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Rossio, muy tranquilamente, en el año 98, lleva sus papeles para ingresar al mismo. Fundamentalmente pedían los mismos requisitos que el resto de asociaciones. Y es que, como les he comentado, la monarquía hispánica estaba intentando relajar, sobre todo en época borbónica, lo que venía a ser esta sociedad castoide, ¿no? Y pretendía que individuos mestizos, incluso pardos, pudieran llegar a tener grandes empleos para que así la sociedad permeara y pudiera mantenerse en paz, ¿no? Pero, los mantuanos que nunca habían visto con buenos ojos a Rossio y que de hecho habían sido sus maestros, como es el caso de Juan Agustín de la Torre, que era nada más y nada menos que el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, había tenido noticia de lo que Rossio se había atrevido a decir en el juicio de Isabel María Páez de Ochoa, que todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios y que la única diferencia viene dada por el mérito que cada uno demuestra. Y es por eso que cuando Rossio va a meter sus papeles en el Colegio de Abogados de Caracas, le dicen que no. Y en general arman toda una tramoya espantosa para que Rossio no pueda acceder al mismo. Y Rossio dice, pues los voy a demandar. Entonces Juan Germán Rossio, este abogado mestizo, profesor de la Universidad de Caracas, llega y demanda a todos los mantuanos del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Muy, muy interesante, ¿no? A Rossio realizar esto, a Rossio demandar a todos los mantuanos de Caracas, del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, luego ellos también lo demandan. Esto lo voy a narrar a profusión en la siguiente sesión. Y bueno, se arma el problema, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? A finales del año 1800, lo que viene a ser el fiscal de la Real Audiencia de Caracas establece que Juan Germán Rossio debe ser admitido en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Voy a explicarle a ustedes más o menos por qué Rossio llevaba estos juicios así y cómo existía en la época. Porque si de verdad la sociedad española fuera tan desigual y los españoles que fueran tan radicalmente opuestos, pues Rossio no habría tenido ninguna clase de posibilidad, pero dense cuenta que Rossio lleva adelante estos casos, ¿no? Ante la Real Audiencia de Caracas, que era el tribunal conformado fundamentalmente por casi todos eran ibéricos, había algunos de Santo Domingo. Entonces, Rossio les está ganando a los mantuanos y además en el año 1801 sale la decisión del juicio de Isabel María Páez de Ochoa y Isabel María Páez de Ochoa se le permite utilizar la mantilla, ¿no? Además, Rossio
ahora tiene que, la Real Audiencia de Caracas considera a través de su fiscal que tienen que darle la razón, y es por esto que luego de que se va el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, con el cual Rosso tenía mucha animadversión desde la época en que había sido su profesor, a Rosso termina aceptándolo ya en 1806 dentro del seno del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Entonces, Rocio es un abogado impresionante que gana estos juicios, que solamente narramos unos porque seguimos averiguando, seguimos obteniendo noticias sobre sucesos interesantísimos en los cuales participa Juan Germán Rocio, ¿no? Es en esta época, queridos amigos, en la cual a Juan Germán Rocio le ha costado tanto, pero tanto, establecerse como abogado en, en esta comarca, que ha tenido que luchar tan férreamente con estos terribles prejuicios de la época, cuando Francisco de Miranda invade por la Vela de Coro en el año 1806. Quiero contextualizarlos un poco, y esto no tiene por qué representar que, Francisco de Miranda sea mal visto por aquellos que estamos hablando aquí, o en general, no representa que Francisco de Miranda, tuviera propósitos bajos, ¿no? Miranda, por supuesto, que es una figura histórica que debe ser analizada en su justa proporción y que tiene ribetes brillantes. Pero recuerden ustedes que Francisco de Miranda viene con un barco comandado fundamentalmente por lo que bien podrían ser considerados piratas norteamericanos. Y Francisco de Miranda llevaba, décadas sin pisar territorio americano. Y además venía a atacar al status quo porque venía a derrocar a los funcionarios españoles de estas tierras y colocar o establecer un nuevo gobierno que él llamaba incanato. Vamos, esto no pinta bien, ¿no? Y además, recuerden ustedes la fe católica que existía en la época, y se consideraba que Francisco de Miranda era un individuo, un hereje. Entonces, todo el mundo repudia la invasión de Miranda. El propio Bolívar tampoco está de acuerdo, que Bolívar es un muchachito. O sea, todo el mundo ve a Miranda como un aventurero, al menos en este momento, a pesar de que después digan otra cosa. Y bueno, cuando se repele la invasión de Miranda, era un hecho, era obvio que tenía que tomarse cartas jurídicas en el asunto. Y por tanto, Manuel Guevara de Vasconcelos, el capitán general de Venezuela, llama a Juan Germán Rocio para que se le abra un proceso a Francisco de Miranda y a sus hombres. Claro, Miranda había huido. Y Rocio aquí funge como fiscal ad hoc de este proceso. O sea, Rocio es el que imputa a estos señores que venían invadiendo a Venezuela en contra de las leyes del sistema monárquico. Una cosa obvia, ¿no? Esto han querido tomar los historiadores como el propio Mariano Picón Salas, Tomás Polanco, como un atisbo de la animadversión que van a tenerse Francisco de Miranda y Rocio posteriormente. Yo no lo creo así. Yo creo que Miranda estaba actuando conforme a su parecer. Él tenía sus propios fines y Rocio estaba actuando conforme a los escrúpulos legales de la época. Era lo lógico que Rocio podía hacer. Por tanto, no nos puede parecer a nosotros nada extraño que esto ocurra y no creo que por ello haya tenido ni malversión. Al contrario, eso lo veremos posteriormente en una próxima sesión en la cual observaremos por qué probablemente existían diferencias entre Rocio y Miranda. Les adelanto un poco, es muy probable que haya sido porque cuando comienza el proceso emancipador en el año 1810, luego de el desastre de la conjura de los mantuanos del año 1808. Recuerden que ustedes que todo esto pasa porque Napoleón Bonaparte ha invadido la península ibérica y ha colocado en el trono español a su hermano, José Bonaparte, José I de España, haciendo que los Borbones abdicaran en lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona, Carlos IV y Fernando VII, que le había dado un golpe de estado a su padre, y ahora entonces Francia tenía el dominio sobre España. Quizás esto no habría sido extraño 2 siglos atrás, pero ahora, luego sobre todo de los tratados de Westfalia de 1648, existió un espíritu nacional del Estado-Nación que impedía
que se pudiera ver con buenos ojos la invasión de extranjeros en territorio nacional. Porque de hecho los Borbones eran una dinastía francesa y estaba en España. En fin, para no entrar en esos detalles, esto lo vamos a explicar en sesiones posteriores. Este curso va a ser bastante rico, así que lo vamos a disfrutar bastante. Tenemos que Juan Germán Rocio participa como la principal cabeza de este proceso a partir del año 1810, cuando ese famoso miércoles santo, Vicente Emparan va a misa, y lo hacen otra vez ir a Cabildo, porque el Cabildo está levantándose, ¿no? Y allí cuando entra ve sentado a Juan Germán Rocio, que le dice que es junto con José Félix Sosa, diputados del pueblo, y que por tanto él los tiene que oír. Y es así como se arma la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, se ofrece a Vicente Emparan que participe en ella. Emparan dice que no va a hacerlo y por tanto Vicente Emparan va a preguntarle al pueblo en ese balcón que está allí hoy en día, frente a lo que es la Plaza Bolívar, a preguntarle al pueblo si quieren su mando. Cuando el pueblo ve que detrás de él se desliza el canónigo Cortés de Madariaga, que era un cura chileno, y le dice que no, el pueblo le dice que no. Y es así como Vicente Emparan es expulsado y se arma aquí la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Es decir, no se hace la independencia. Era un hecho jurídico que vamos a explicar posteriormente cuál es el análisis completo de Rocio, por qué Rocio lo lleva adelante. Recuerden que esto nada más es una sesión para acercarlos un poco a la figura de Rocio, ¿no? Entonces, es aquí cuando comienza este proceso de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en contra de la invasión napoleónica a España y se arma posteriormente la Junta Suprema de Caracas. Esta junta entra en problemas con las otras juntas existentes, sobre todo en España, la Junta de Sevilla, que considera que esta más bien tiene que respetarle. Como les digo, voy a explicar en sesiones posteriores cuál es todo el razonamiento jurídico y político que hace Rocio para justificar la independencia de Venezuela. Por lo pronto sabemos que Rocio, como principal secretario de Cancillería, lo pueden decir la Cancillería de Relaciones Exteriores, manda legaciones a Cartagena, en el caso de manda Cortés de Madariaga, manda legaciones a Inglaterra, en este caso envía a Simón Bolívar, a Andrés Bello, a Luis López Méndez, para que estén allí vayan con los británicos, y manda al hermano de Bolívar, Juan Vicente Bolívar, para Estados Unidos. Resulta que, claro, no parecía lo más inteligente ir a visitar a Miranda en Inglaterra, porque si estábamos diciendo que éramos fervientes creyentes de la corona española, también no podíamos ir a buscar al hombre más buscado de la corona española, que era Francisco de Miranda. Pero bueno, Bolívar admiraba mucho a Miranda en ese momento, por lo menos. Bolívar era un ventañero y se va a traer a un Miranda ya de 60 años para que venga hacia acá, ¿no? Y es así como Miranda va también a ingresar en esta lucha independentista. ¿Qué pasa? Recuerden ustedes, como les comentaba al inicio de la sesión, que el papá de Francisco de Miranda había sido humillado por los mantuanos y había sido muy discriminado. Y ahora Miranda conseguía con que la independencia la estaba haciendo en gran mayoría los mantuanos, y muchos de ellos, si no eran los mismos que habían humillado a su papá, eran familiares de estos, ¿no? Y por tanto también veían a Francisco de Miranda como un hombre de poca monta, a pesar de todo lo que había logrado. Entonces, Rocio, que llevaba décadas, bueno, quizás 10 años Rocio peleando en contra de los mantuanos, y que había sido profesor de los mantuanos, esto yo lo comento en un trabajo que se llama Juan Germán Rocio frente a los mantuanos, que quizás Rocio logra entablar este pacto con los mantuanos para poder llevar adelante la secesión, porque había sido profesor de buena parte de ellos en la universidad ya desde finales del siglo XVIII. Entonces quizás esto hace que Rocio pueda ser uno de los miembros fundamentales de este movimiento, que él mismo es el ideólogo, ¿no? Entonces, esta de hecho es la única pintura que se conoce que se ha hecho con Germán Rocio en vida, esta que ustedes observan aquí. Las otras que ustedes han visto, de hecho la que es la imagen de este curso, que es la más famosa, se hizo muy posteriormente a su muerte. Esta fue la que se le hizo a él en vida. Se cuenta que es un hombre indiano, es un hombre mestizo claramente, con muchos rasgos indígenas, ¿no? La peluca blanca era muy popular en la época. Nada, bueno, Rocio participa entonces, ya ha hecho el acta del 19 de abril del año 1810,
ahora está allí con Miranda y con lo que va a ser posteriormente la Sociedad Patriótica. Y como esto lo vamos a relatar en sesiones posteriores, nada más les digo que Juan Germán Rocio es el principal periodista en favor de la República en ese momento. Va a ser el que va a justificar jurídica y políticamente la separación de Venezuela como patria independiente de las Provincias Unidas de Venezuela, del Imperio Español. Va a redactar, como se observa aquí en esta pintura de Juan Lovera, va a redactar junto con Francisco Isnardi el Acta de la Independencia del 5 de julio del año 1811. Va a realizar el manifiesto que hace el mundo de la Confederación de Venezuela en 1811. En general, el patriotismo de Nirgua y todos estos documentos tan interesantes que Rocio va a hacer siendo la principal cabeza para redactar la Constitución Federal del año 1811 en Venezuela. Interesantísimo todo esto, por supuesto. Luego, Rocio y Miranda comienzan a trabajar mucho más juntos, sobre todo cuando Miranda lo nombran dictador de Venezuela para salvar la República, pero sabemos que lamentablemente la República se pierde, Miranda debe capitular. De hecho, Rocio está de acuerdo con que Miranda capitula en el año 1812, y bueno, es así como Domingo de Monteverde, el jefe en campaña realista, puede otra vez apoderarse de Venezuela y se acaba la primera República de Venezuela. Bolívar participa en atrapar a Miranda, que Miranda pensaba escaparse. Esto está muy bien narrado en José Gil Fortuna, en Historia Constitucional de Venezuela. Bueno, participa entonces Bolívar en atrapar a Miranda. Miranda es preso, es enviado preso a Cádiz, en la Carraca, y posteriormente Rocio es enviado preso junto con otros 7 individuos que son llamados los 7 monstruos, entre los cuales estaba Francisco Isnardi, Cortés de Mariaga, Juan Pablo Ayala. Son enviados presos a Cádiz y de allí son remitidos a Ceuta en África, en una de las peores prisiones que tenía el Imperio Español, ¿no? Son de hecho remitidos desnudos y les dan algunas ropas porque tienen pena de ellos. Y bueno, queridos amigos, así es como Rocio está preso en África. Él se logra escapar al vecino Peñón de Gibraltar, que ya en ese momento estaba en posesión británica, ¿no? Los británicos lo devuelven a Ceuta y es allí cuando Rocio escribe un recurso de habeas corpus y se lo envía con su amigo Thomas Richard, que lo iba a visitar constantemente a la cárcel. Aquí es donde se hablan de los rasgos presuntamente masónicos de Rocio, porque Richard era masón y esa amistad parece surgida más bien por masonería, por hermandad masónica. Bueno, Richard va a llevar el habeas corpus al príncipe regente británico ante la locura del británico, del rey británico de ese momento. Y esto pasa a la Cámara de los Lores consideran que tiene razón, hablan con Fernando VII, que había vuelto al poder, y es así como Juan Germán Rocio es liberado. Escrúpulos meramente jurídicos, esto ustedes no lo van a conseguir en ninguna parte del mundo, y mucho menos de la historia de Venezuela, en la cual siempre se habla es de balazos, de guerra, de vuelvan caras, de si la naturaleza se opone, de necesario es vencer, todo esto, ¿no? Bueno, Rocio es liberado entonces gracias a este escrito de habeas corpus fundamental que él introduce. Va a las Antillas, donde es perseguido por los españoles, está bastante enfermo ya, tiene una salud bastante precaria, dicta testamento, se recupera, llega entonces a inicios del año 1817 a la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, y publica su libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, ¿no? Que es un libro que escribe en sus años de prisión, fundamentalmente dice cosas como que depender de la voluntad de un solo hombre es esclavitud, entre otras grandes cosas que Rocio va a señalar al respecto. Un libro totalmente liberal y que justifica más bien que la creencia católica está a favor de la república y no a favor de la monarquía. Claro, Bolívar llama a Rocio, Bolívar ya era el jefe bélico en esta parte del mundo, llama a Rocio a Madariaga y le dice que se lo va a tomar muy mal si ellos no vienen para acá a seguirle echando pichón por la República. Es así como Juan Germán Rocio vuelve nuevamente a América y comienza a elaborar, ¿no? Aquí a Rocio le van a dar cualquier clase de cargo. Bolívar lo va a utilizar para muchísimas cosas. Rocio va a ser director de rentas, presidente de la sección de Hacienda del Consejo de Estado, va a ser miembro de la comisión redactora de reglamento para las elecciones para el Congreso de Angostura, va a ser vicepresidente del Departamento de Venezuela una vez que ya se ha armado la llamada Gran Colombia o República de Colombia, más propiamente se le debe llamar
históricamente, a partir del año 1819. Rosio va a ser también presidente del Congreso de Angostura, por cierto. Va a ser corredactor del Correo de Orinoco. Y precisamente Rosio iba también a ser presidente del Congreso de Cúcuta, también fue vicepresidente de Colombia, de hecho allí es cuando le hacen este retrato, vicepresidente de Colombia, de lo que hoy en día conocemos como la Gran Colombia, pero en ese momento se llamaba Colombia, República de Colombia, formaba lo que hoy en día conocemos los países como Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. En ese entonces era la República de Colombia, que hoy en día llamamos Gran Colombia. Nada, Rosio va de este modo a trasladarse a la villa de Rosario de Cúcuta para ser el presidente del Congreso de Cúcuta, que iba a ser la constitución de la República de Colombia, hoy en día llamada Gran Colombia, y allí lo sorprende la muerte. En 1821, por tanto, este año cumplimos 200 años de el fallecimiento de Rosio, ¿no? El bicentenario del fallecimiento de Rosio. No quería yo dejar por fuera lo que venía a ser la vida amorosa de Rosio, ¿no? Porque todo el mundo va a decir, bueno, pero este señor, ¿qué pasó? No tuvo un amorcito, no tuvo un romance. Sí, Héctor Parra Márquez narra que, de hecho, Rosio lo más probable es que se haya casado a inicios del siglo XIX y haya quedado viudo. Sin embargo, no se ha descubierto todavía en los registros de Caracas lo que viene a ser el acta de este matrimonio, ¿no? Es muy probable, pero muy probable que se haya casado en algún pueblo aledaño, los pueblos que en ese entonces eran el Atillo, Baruta, Petare, Chacao o el Valle, y o se haya perdido esa acta de matrimonio o sencillamente no la hayamos conseguido aún. Pero en ese entonces eso estaba por allí, ¿no? Es muy probable que Rosio se haya casado en efecto en esa época. Luego Rosio, ya siendo bastante mayor, se va a casar el 30 de mayo del año 1819 con una joven dama de la sociedad guayanesa llamada doña Josefa Manuela de los Dolores Cuevas Afanador. Esta era una dama mucho más joven que Rosio. Ella había nacido en 1800, una muchachita, tenía 19 años apenas. Rosio había nacido en el año 1763. Rosio se veía muy enamorado de su muchachita y de hecho no quería separarse de ella ni un minuto, a tal nivel que Rosio se la lleva precisamente embarazada de un estado de gravidez muy avanzado en el año 1821 a la villa de Rosario de Cúcuta. Pero Rosio trabajaba tanto que lamentablemente va a terminar muriendo pocos días antes de que nazca la única hija conocida de este matrimonio, ¿no? Llamada Carmen Rocio Cuevas. Ojo que la familia de Rosio va a seguir existiendo. Ya se habla mucho de que en Ciudad Bolívar, a inicios del siglo XX, o finales del siglo XIX, mejor, en el año 1894, en Ciudad Bolívar había una mujer que se llamaba doña Florencia de Rosio. Pero aún estos son tantísimas cosas que tenemos nosotros que seguir averiguando en este lento redescubrimiento de la figura de Juan Germán Rosio, queridos amigos. Como les he mencionado en sus últimos años, Juan Germán Rosio se dedicó a fundamentar la existencia de la República a través de lo político y lo jurídico. Sus pocos ratos eran para el amor con su esposa Dolores Cuevas, pero lamentablemente, aun cuando era un hombre tan importante en su momento, por Dios, un hombre que fue redactor del acta del 19 de abril del año 1810, dejando atrás todo lo que hizo como abogado, que fue uno de los primeros defensores de los derechos considerados hoy en día fundamentales en estas tierras. Y cuidado si no del mundo. Luego fue redactor del acta del 5 de julio, de la Constitución, de la primera Constitución, el ideólogo de la República. Ya decía el conde de la Granja que él era todo el gobierno, que si no se hacía nada en la Primera República. Imagínense, el conde de la Granja, que era uno de los más realistas de la época. Luego se va de la cárcel, logra salir de la cárcel en una época en la cual tú ibas preso y lo más probable es que te quedaras allí para siempre. De hecho, Francisco Esnarde se rindió y se quedó en Ceuta. Este hombre logra salir gracias a un escrito de habeas corpus. Publica lo que podría ser
considerado el primer manual de filosofía política, el triunfo de la libertad sobre el despotismo, al menos en español, ¿no? De esas tierras. De hecho, fue uno de los libros de cabecera de Benito Juárez, el apóstol de la libertad mexicana. Y curiosamente, este libro apenas vino a ser publicado en Venezuela en el año 1953, la primera edición que existe del libro. Sí existen ediciones mexicanas anteriores, norteamericanas anteriores, de hecho. Con esta sesión yo a ustedes les voy a enviar la primera reimpresión de Filadelfia en la imprenta de Kerry e Hijos. Se las voy a enviar. Eso es una joya, esa primera reimpresión. Se las voy a enviar en PDF. Al final, es nada más y nada menos que vicepresidente del Departamento de Venezuela, o sea, uno de los hombres más importantes de la República, hoy en día llamada la Gran Colombia. Es vicepresidente de Colombia, o sea, de la República de Colombia, hoy en día llamada la Gran Colombia. Es uno de los principales redactores, es uno de los principales hombres de Estado, es presidente del Congreso de Angostura en el 19, e iba a ser presidente del Congreso de Cúcuta, que iba a hacer la constitución de la Gran Colombia. Y este hombre, señores, queridos amigos, fallece en esta iglesia de la Villa Rosario de Cúcuta, se queda allí, el cuerpo enterrado en la iglesia, y a pesar de que aquí abren el Panteón Nacional, nunca lo intentan buscar. Hay un terremoto en esa iglesia en su momento que ha derruido, hoy en día nada más son ruinas, y allí sigue pudriéndose, o siguen pudriéndose los restos de Juan Germán Rocio. Ni siquiera hay una placa conmemorativa a él en el Panteón Nacional. ¿Y por qué esto ocurrió así, queridos amigos? ¿Por qué nosotros no le hemos dado a Juan Germán Rocio su valor? Recuerden que hemos terminado esta primera sesión de contexto y vida de Juan Germán Rocio en este curso. Juan Germán Rocio, maestro y padre de la libertad. ¿Por qué no hemos los venezolanos estudiado, aprendido, valorado y tomado el ejemplo de este hombre fundamental? Yo tengo un par de ideas, las cuales vamos a conversar precisamente en el resto de sesiones, sobre todo en la última, ¿no? Hoy también hablaremos, por supuesto, de eso. Ustedes tendrán la palabra en la ronda de preguntas, dudas y comentarios. Pero lamentablemente en la Venezuela, en la cual la caudillesca, la heroicidad, el hombre de armas por encima de cualquier razonamiento interesante, ha sido lo que se ha pretendido vender como historia nacional, no pareciera que allí existiera un huequito para una figura tan relevante, pero tan civil, tan metódica como Rocio. Por supuesto que más de un desentendido ha citado esta frase que Rocio envía en una carta particular, diciendo que le encantaría ser más joven para poder luchar a favor de la independencia. Claro, estaba en una etapa de guerra, la guerra no iba bien, Rocio estaba frustrado, y Rocio dice, bueno, mira, me encantaría ser más joven para poder tomar las armas, pero ya soy un viejo, soy de cualquiera, pero no por eso pierde el carácter civil, el carácter de hombre de ideas. Y bueno, hoy estamos cumpliendo en 2021 200 años de su fallecimiento y pretendemos seguir adelante, llevando su palabra de este Centro Rocio, llevando estos cursos adelante, y pretendemos que, por supuesto, todos los que observen este curso sean ahora multiplicadores de esta figura impresionante que vaya, de la cual tenemos que aprender para hoy en día ser mejores ciudadanos. Porque si algo enseñó Rosso fue a ser ciudadano, a ser un hombre libre, a tener validez republicana. Y por tanto, queridos amigos, vamos a seguir entonces ahora con la ronda de preguntas, dudas y comentarios que esperamos sean abundantes. Nos vemos en un ratico.